En Marcos capítulo 10, verso 13, la escritura dice: y le traían niños para que los tocara, y los discípulos los reprendieron. Pero cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de Dios. En verdad les digo, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos, mire qué bonito, tomándolos en sus brazos, los bendecía, y poniendo las manos sobre ellos, les daba bendición. En esta ocasión está Jesús enseñando sobre temas de familia, de matrimonio, y ahora está entrando a una etapa donde está hablando del divorcio. En eso vienen unos padres muy osados, llegan con sus niños, los acercan a Jesús para que los niños toquen a Jesús, lo escuchen de viva voz y Jesús los pueda tocar y darles una palabra. Por supuesto, la mayoría de la gente, empezando por los discípulos, se molestó y dijeron: no, quiten a los niños, no estén molestando. ¿Por qué? Porque los adultos decían que los niños estaban impidiendo el orden del servicio de temas de adultos. Tal parece que para ellos los niños estaban como que molestando por allí, inquietando. Sin embargo, Jesús detiene todo el discurso de la familia para enfatizar o introducir una enseñanza importantísima. Los niños son parte esencial en una familia y estos deben de conocer de Jesús a temprana edad. Por eso Jesús les dijo: oigan, no les impidan, no les estorben que los niños vengan aquí. Jesús se detiene y entonces dice que los abrazó, los tocó, los bendijo para mostrarnos y hacernos entender algo. Los niños son muy importantes para Él. Él los ama y nos encarga a los adultos tener mucho cuidado con estorbarles el que conozcan a Dios. Así que tenemos o vemos dos tipos de padres aquí. Número uno, los que piensan en sus hijos a futuro y dicen: es necesario que nuestros hijos conozcan a Dios desde temprana edad para que cuando ellos sean grandes puedan confiar en ese Dios poderoso. Padres visionarios, padres osados, padres que llegan, quitan el discurso que esté para que sus hijos conozcan a Dios. Y la otra parte, al igual que los discípulos, la parte que quiere estar cómoda, que dice: yo quiero escuchar temas de adultos y los niños que se vayan para un lado, los niños más adelante conocerán. No, dijo Jesús, los niños deben de conocer de mí desde muy pequeños. Recordemos que los niños siempre creerán lo que los adultos decimos. Lo que un padre, un tutor o un maestro diga a los niños, ellos lo creen y van a estar a la expectativa esperando que se cumpla. ¿Por qué no llevar a los niños para que conozcan a Jesús desde temprano y decirles que tenemos un Dios que es poderoso, un Dios que es sanador, un Dios que ama, un Dios que escucha, un Dios que atiende, un Dios que se interesa por ellos? Si usted les enseña eso en el corazón, claro que los niños van a aprender a confiar en ese Dios, estarán a la expectativa y podrán ver muchos milagros. Así que Jesús les habla a los tutores y les dice: no les estorben, no les impidan que ellos conozcan de mí. Es triste, pero hoy en día muchos niños quieren integrarse a la iglesia, a las dinámicas que allí se manejan, ya sea a las danzas, a la música, a las escuelas de verano, a diferentes cosas que se manejan. Y a veces los padres dicen: no te puedo llevar, no te puedes involucrar porque nosotros tenemos mucho trabajo, porque a veces llego cansado, ¿para qué tanta iglesia? Y a veces los padres los desalentamos, los censuramos, ponemos pretextos y de alguna manera les estamos impidiendo acercarse a Jesús. Deuteronomio capítulo 6 dice la escritura: padres, tienen que tener la palabra de Dios en su corazón, atesorarla, vivirla, valorarla y transmitirla a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Tenemos que llenarnos de Dios y darle a nuestros hijos la palabra desde temprana edad. El Salmo 78, verso 5 dice también: porque Dios estableció una ley, un mandamiento en Jacob y puso un mandamiento en Israel, es decir, la palabra del Señor. Dice: la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación, escuche, para que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que habían de nacer. Dios estaba pensando en el nonato
y en los pequeños que ya estaban ahí, que debieran conocer la palabra del Señor. Dice el verso 6, para que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos. Vea cómo Dios está pensando en los niños y está pensando en las siguientes generaciones. Verso 7 concluye la idea, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos. Dios espera que traigamos a los niños, que seamos promotores, que seamos motivadores de que los niños desde temprano conozcan la palabra, conozcan la dinámica de la casa de Dios, aprendan a alabar a Dios, a convivir con el pueblo del Señor, para que cuando ellos crezcan también sepan confiar en Dios y no en ninguna otra cosa que los pueda defraudar. Cuando nuestro hijo Jaciel tenía 8 años de edad, sufría de fuertes dolores en sus músculos, de las piernas, en las rodillas, porque él nació con un pie más corto que el otro. El pie más cortito tenía una separación de algunos centímetros a diferencia del otro, y los ortopedistas decían tendrá que comprarle un zapato especial ortopédico para que el niño no renguee con el tiempo. Por eso es la causa de los dolores. Pero nosotros pensamos que iba a ser algo muy difícil para el niño, que todos le vieran así, que le hicieran bullying, que se burlaran de él, cómo se iba a sentir, y decidimos creerle a Dios. Y fuimos a un lugar donde se iba a estar orando precisamente para que los pies cortos pudieran crecer. Es un milagro que el Señor hace de forma muy común y que es una maravilla. Y fuimos a ese lugar, y cuando llegamos ahí, un pastor y su esposa, mi esposa y su servidor, vamos a orar por Jaciel, mi hijo, 8 años de edad, con un pie más corto que el otro. Y de repente, cuando lo ponemos en un sillón y acomodamos bien su columna para ver la diferencia de los pies, se acercaron muchos niños que eran nietos del pastor que fuimos a visitar. Y llegaron los niños y con una expectativa, con una alegría impresionante, rodearon el sillón donde estaba nuestro hijo Jaciel. Y lo tengo tan presente, hace muchos años, pero lo tengo tan presente, que uno de los niños dijo: miren, tiene un pie más cortito que el otro, como lo tenía fulano de tal, un familiar de ese niño. Y dijo el niño así: y como creció el pie de mi primito, así va Dios a hacer crecer el pie de él. Y cuando los adultos íbamos a orar, no alcanzamos, porque los niños que estaban alrededor empezaron a orar, y resulta que el pie creció en unos cuantos segundos, una forma impresionante que nos ha transformado la vida hasta hoy. Y el pie de nuestro hijo Jaciel creció y se puso a la altura del otro pie. Hoy está completamente sano. Pero no oramos los adultos, fueron los niños los que creyeron, los que oraron, y Dios hizo un milagro y nos enseñó algo. Los niños tienen una expectativa, tienen una fe impresionante, no les impidas acercarse a Dios. Así que tenemos padres que osadamente llevan a los niños a Jesús, tenemos padres que les estorban con pretextos, argumentos, justificaciones y demás para no dejarlos involucrarse, y tenemos hijos pequeños que quieren acercarse a Jesús y otros que no lo quieren hacer porque ven mucha apatía en los padres. ¿De qué hijos quiere tener usted? ¿Y qué tipo de padre quiere ser usted?